Frank Fritz fue un hombre con un gran entusiasmo por la vida, un ojo agudo para los tesoros ocultos y una existencia que se desarrolló de maneras completamente inesperadas. El camino que tomó no fue en absoluto típico, comenzando con su ascenso meteórico a la fama en American Packers y sus problemas detrás de escena, aunque enfrentaba enfermedades, desamores y dificultades personales. Logró mantener una sonrisa frente a las cámaras durante toda la prueba. Sin embargo, ¿qué ocurrió realmente en sus últimos años? Te invitamos a unirte a esta investigación. Los viajes de Frank Fritz. Tras el fallecimiento de Frank, todos esperaban que su viejo amigo del programa que habían conducido juntos compartiera sus pensamientos. A pesar de que tuvieron una disputa en cierto momento, Mike Wolf finalmente rompió el silencio sobre Frank Fritz, y fue un anuncio importante. Sin embargo, no podemos hablar del fallecimiento de Frank Fritz ni del legado que dejó sin antes examinar las contribuciones que hizo a nuestro mundo a través de su vida. Su aventura no se trató simplemente de coleccionar antigüedades. Su talento para reconocer lo olvidado y abandonado, que poseía desde una edad temprana, lo llevaría eventualmente a convertirse en una figura conocida en todo el país. Antes de aparecer en televisión, antes de volverse famoso, y antes de tener un gran número de seguidores, era solo un niño con una profunda pasión por coleccionar. El 11 de octubre de 1963, Frank nació en Davenport, Iowa, una pequeña ciudad con raíces significativas en los Estados Unidos de América. Era distinto de la mayoría de los niños de su edad. Mientras que otros estaban ocupados con deportes o videojuegos, Frank buscaba tesoros escondidos. Desde pequeño, mostró interés por muchas cosas: cuchillas de afeitar antiguas, latas de cerveza, monedas y sellos. Si había una historia que contar, Frank quería escucharla. Imagina que eres un niño y entras a una antigua tienda de antigüedades. El aire huele a papel viejo y madera pulida, y el único sonido que se escucha es el tic-tac de los relojes de péndulo. A diferencia de la mayoría de los niños, Frank no se aburría, estaba completamente fascinado. Cada objeto tenía una historia, un misterio que debía ser resuelto. ¿Quién habría sostenido este reloj de bolsillo? ¿Qué historias podría contar un viejo cartel oxidado? Para él, el pasado no era solo algo escrito en libros de historia, sino algo que podía sostener en sus manos. Con el tiempo, sus aficiones crecieron. Los pequeños objetos que coleccionaba se transformaron en cosas más grandes: bicicletas, motos de cross y artefactos inusuales. Siempre estaba buscando algo nuevo, así que pasaba los fines de semana visitando ventas de garaje, mercados de pulgas y subastas de bienes. Muchos podrían haber pensado que solo era un niño con una afición extraña, pero para Frank, era algo más profundo, era una aventura. Sin embargo, aquí es donde la trama de su historia da un giro inesperado. Sería lógico pensar que, dado su amor por las antigüedades, entraría directamente en el mundo de los negocios, pero tras graduarse de la escuela secundaria, Frank decidió seguir otro camino, uno que no tenía nada que ver con recolectar. Optó por un empleo seguro que le brindara ingresos estables, y trabajó como inspector de incendios en Iowa durante casi 25 años. Sin embargo, nunca dejó de ser un coleccionista en el fondo de su corazón. Al principio, parecía que el trabajo de inspector de incendios no tenía relación alguna con coleccionar antigüedades, pero para alguien como Frank, era el empleo perfecto en todos los sentidos. Durante sus jornadas, visitaba edificios antiguos, estaciones de bomberos y almacenes, muchos de ellos llenos de tesoros olvidados. Comenzó a coleccionar objetos que contaban la historia de los valientes hombres que habían utilizado equipos contra incendios, como cascos, extintores, alarmas antiguas y otros artículos relacionados con las estaciones de bomberos. Con el tiempo, Frank se dio cuenta de que su pasión no era solo un pasatiempo, era parte esencial de su identidad. Había un valor monetario en los bienes que él recopilaba, además del valor sentimental. ¿Qué pasaría si pudiera transformar su pasión por la historia en algo más profundo? ¿Y si pudiera hacerlo a tiempo completo? Dado que Frank asumió el riesgo, no es una tarea fácil alejarse de él. Inició su propia tienda de antigüedades llamada Frank's Finds, que se especializaba en equipos de bomberos y otros artículos únicos durante su tiempo en el negocio. Aunque fue un pequeño paso, fue significativo. En lugar de ser solo un coleccionista, se había convertido en un empresario exitoso que transformó su pasatiempo en una profesión. Sin duda, Frank Fritz será recordado por siempre por sus contribuciones a los American Packers. Gracias al programa, se convirtió en una figura conocida, y su rostro se hizo reconocible para personas de todo el país interesadas en la búsqueda de tesoros y antigüedades.
Sin embargo, la narrativa de Frank no solo trataba de motocicletas oxidadas y viejos letreros, sino también de otras cosas. La historia trataba sobre camaradería, deseo y, al final, una consecuencia imprevisible. La interacción entre Frank y Mack Wolf, dos individuos que pasaron más de una década recorriendo las carreteras secundarias de Estados Unidos en busca de joyas ocultas, fue el núcleo del movimiento de los American Packers. Sin embargo, antes de ser famosos y antes de que las cámaras comenzaran a rodar, eran solo dos estudiantes de primaria de Iowa que tenían una pasión por coleccionar. Tuvieron un viaje juntos lleno de alegría y triunfo, que finalmente terminó con traición. La pregunta es, ¿cómo pudo una amistad que parecía tan fuerte desintegrarse por completo? Como se mencionó anteriormente, Frank Fritz nació el 11 de octubre de 1963 en Davenport, Iowa, mientras que Mack Wolf nació en Joliet, Illinois, poco más de un año después. Ambos nacieron en Estados Unidos. En la escuela secundaria, se conocieron por primera vez. Ambos crecieron en la misma ciudad de Bettendorf, Iowa, pero ¿eran los mejores amigos desde la infancia? Por el contrario. Dicho esto, no fue hasta mucho más tarde en la vida que se volvieron realmente cercanos. Frank y Mack no fueron amigos inseparables desde el principio de su amistad. Ambos habían estado viajando en la misma dirección durante algún tiempo, pero no fue hasta que descubrieron que tenían un interés mutuo en las antigüedades que realmente se acercaron. Siempre el gran soñador, Mack era quien tenía una visión clara para el futuro, veía promesas en situaciones donde otros no las veían. La acción de recoger no era algo que simplemente deseara hacer. Más bien, deseaba convertirlo en algo más sustancial. Se le ocurrió una idea. Supongamos que la gente tiene la oportunidad de ver a recolectores como ellos en acción. Por otro lado, Frank tenía un comportamiento más lento y relajado. Estaba satisfecho con operar su modesta tienda de antigüedades, llamada Frank's Finds, a pesar de que disfrutaba de la caza. No tenía grandes aspiraciones de ser famoso o ganar mucho dinero. Encontrar gemas perdidas hace mucho tiempo, conversar con coleccionistas y ganarse la vida haciendo lo que le gustaba eran cosas que disfrutaba. Por otro lado, Frank estaba interesado cuando Mack comenzó a proponer la idea de un programa de telerrealidad donde se trataría sobre la recolección. Aunque Frank era reacio, Mack estaba decidido a vendérselo. No fue una venta fácil. Durante el transcurso de su carrera, pasó una cantidad considerable de tiempo filmando sus propias aventuras de recolección, desarrollando una propuesta y acercándose a otras cadenas. Finalmente, después de una gran cantidad de intentos fallidos, el History Channel decidió arriesgarse con su concepto. Cuando el programa American Packers hizo su estreno formal en el History Channel en 2010, fue un punto de inflexión significativo en la carrera de Frank Fritz. En un corto periodo de tiempo, el programa se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y atrajo a millones de personas. Esto ocurrió durante los primeros episodios. Frank Fritz y Mack Wolf, que habían sido amigos durante mucho tiempo, se convirtieron en dos de las caras más reconocibles en la televisión. Esto no solo se debió al hecho de que tenían un amplio conocimiento de las antigüedades, sino también por su actitud amable y divertida y su capacidad para contar historias interesantes. Aunque es un programa sobre antigüedades, American Packers es más que eso. Es un recorrido por los Estados Unidos de América, durante el cual los dos amigos viajan por carreteras rurales y pequeños pueblos, haciendo paradas en almacenes oxidados, garajes polvorientos y antiguos depósitos de chatarra con la anticipación de descubrir tesoros que han sido olvidados. No solo cada objeto que Frank y Mack descubren tiene valor monetario, sino que también tiene una parte de la historia del propietario, recuerdos e historias. Esto se debe a que cada objeto lo lleva dentro. Gracias al agudo ojo de Frank para las rarezas y curiosidades, incluyendo petróleo, motocicletas y juguetes antiguos, ha creado un espacio específico para sí mismo en el programa. En sus evaluaciones, frecuentemente mantiene una postura analítica, cuidadosa y cautelosa. Mike, por otro lado, es sociable, rápido para captar las cosas y no teme adentrarse en cualquier almacén si huele algo que encuentra potencialmente interesante, a pesar de que son completamente opuestos en términos de personalidad. Los dos son una combinación maravillosa el uno para el otro, lo que resulta en una química natural que la audiencia adora. Lo que distingue a American Packers de otros programas es el hecho de que no se trata solo de los artefactos en sí, sino también de las historias de las personas involucradas. A través de cada episodio, los espectadores son presentados a una variedad de personalidades,
desde ancianos agricultores y coleccionistas que viven en reclusión hasta artesanos y mecánicos tradicionales. La audiencia es transportada a una época pasada por estas personas, una en la que todo se hacía a mano, con pasión y amor por el arte. Sus historias son honestas y a menudo conmovedoras, y llevan a la audiencia de regreso a ese tiempo. Él tenía tanto la vitalidad como la visión. Siempre tenía en mente el panorama general. El programa giraba en gran medida en torno a Frank. La forma en que hacía que la gente se sintiera cómoda era algo que le salía de manera natural. Hacía reír a las personas, formaba vínculos con los coleccionistas y lograba convertir incluso las situaciones más difíciles en momentos agradables. Era sincero, no estaba simplemente actuando para las cámaras, realmente disfrutaba el hecho de recolectar. Y esa era la razón por la cual sus seguidores lo apreciaban. En busca de lo que ellos llamaban oro oxidado, los dos hombres recorrieron el país durante más de una década. No se podía negar la química evidente entre ellos. Era como ver a dos hermanos discutir, bromear y colaborar juntos, y aunque Mac era a veces quien tomaba la iniciativa en las conversaciones, Frank tenía su propio campo de especialización. Él era el hombre de las motocicletas. Si había una moto antigua que había estado oculta durante años y cubierta de polvo, Frank era quien se emocionaba al encontrarla. A pesar de que todo parecía perfecto en pantalla, comenzaban a aparecer grietas tras bastidores. No fue sino hasta el año 2020 que los espectadores empezaron a notar algo extraño. Frank estaba ausente en los episodios. Inicialmente, la explicación no fue muy específica. Más adelante, se reveló que había dejado el programa debido a ciertos problemas de salud. Se había sometido a una cirugía extensa de espalda. Además, estaba lidiando con desafíos en su vida personal, incluyendo un problema de adicción. Al principio, muchos creyeron que regresaría, pero después de varios meses, no hubo señal alguna de Frank. El silencio de Mac y del resto de la franquicia de American Packers fue ensordecedor. Luego, en el año 2021, la noticia se hizo pública, y Frank estaba, sin duda, fuera del programa. En un comunicado que emitió, Mick expresó su aprecio por Frank y le deseó lo mejor. A primera vista, parecía una despedida profesionalmente apropiada. Sin embargo, Frank tenía una interpretación muy diferente de los hechos. Durante el transcurso de su rehabilitación, Mac supuestamente no hizo ningún intento por contactarlo. Imagínate, después de trabajar juntos durante más de una década, recorrer miles de kilómetros y desarrollar un programa exitoso. Uno de ellos se somete a una operación que cambia su vida, y el otro ni siquiera llama para preguntar cómo está. Frank no tuvo reparos en señalar ese comentario hecho por Mac. Según él, Mac sabía desde hacía mucho tiempo que quería que él saliera del programa. Él insistía en que nunca fueron tan cercanos como la gente creía y que su relación era solo para las cámaras. El final de lo que muchos fanáticos pensaban que era una amistad para toda la vida fue una experiencia amarga. El público lo notó. Los fanáticos acudieron en masa a las redes sociales para expresar sus opiniones. Quienes seguían a Frank admiraban su entusiasmo, su sentido del humor y su capacidad para convertir incluso la búsqueda más rutinaria en una experiencia emocionante. Incluso después de su salida, los espectadores seguían expresando su deseo de que regresara. Hubo muchos que se aferraban a la idea de que quizás, solo quizás, él y Mac se reconciliarían. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Con la partida de Frank terminó una era, a pesar de que el programa continuó. En realidad nunca volvió a ser el mismo, faltaba algo. Ya no estaba la dinámica que lo había hecho tan especial. Además, la ausencia de Frank en American Packers fue una fuente de incomodidad para una gran cantidad de admiradores. Una vida llena de conflictos. Incluso mientras Frank estaba ausente de American Packers, sus seguidores nunca dejaron de pensar en él, y jamás estuvo lejos de sus corazones. Lo habían estado observando durante varios años, tiempo en el que había viajado por todo el país, contado chistes y se había emocionado con tesoros oxidados. Frank estaba librando batallas que la mayoría de la gente nunca pudo ver, pero detrás de la diversión y la emoción de la búsqueda, él luchaba. Una vida lejos de las cámaras no era tan sencilla como parecía. A medida que sus dificultades se acumulaban, una tras otra, eventualmente se volvieron demasiado para que pudiera soportarla solo. Se creó una tormenta cuando su salud, su vida personal y sus errores chocaron entre sí. Sin embargo, como dice el viejo refrán, uno reconoce a un amigo cuando está en problemas, y en los momentos más difíciles de la vida de Frank, un viejo amigo, Mickey Wolf, reapareció en su vida. Los fans habían seguido las fluctuaciones de peso de Frank durante varios años.
Algunas personas creían que simplemente estaba envejeciendo, mientras que otras se preocupaban porque algo no estaba bien. Luego, él reveló la verdad. Sufría de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es terrible, no tiene cura conocida y es una condición dolorosa. Un día te sientes perfectamente bien, y al siguiente apenas puedes comer. Durante muchos años, Frank la padeció, y frecuentemente ocultó su sufrimiento bajo su encantadora personalidad. Sus esfuerzos por tratar la enfermedad lo llevaron a perder 65 libras, pero la enfermedad no desapareció sin importar cuánto peso perdiera. Solo imagina vivir cada día sin saber cuándo podría ocurrir un brote, sintiéndote fatigado todo el tiempo y sin poder comer los alimentos que te gustan. A pesar de que esa era la realidad de Frank, nunca permitió que eso lo detuviera, pero la enfermedad de Crohn era solo uno de los muchos desafíos que tuvo que superar. Ser famoso no siempre es tan glamuroso como parece. Frank pasó de ser un comerciante de antigüedades en un pequeño pueblo a ser una celebridad de televisión gracias al rápido ascenso de American Packers. A donde fuera, la gente no podía evitar reconocerlo. En realidad, la presión aumentaba, a pesar de que la gente esperaba que fuera el individuo gracioso y relajado que habían visto en televisión. Como ocurre con muchas personas que enfrentan ansiedad, acudió a un médico para aliviar sus síntomas. Luego vino el error que lo cambió todo. Cuando Frank conducía por una autopista de Iowa en el año 2017, fue detenido por ir en dirección contraria. Los fans, que solo lo conocían como el querido buscador de tesoros de la televisión, se sorprendieron por su arresto, que fue noticia internacional. Fue su llamado de atención. Tanto su madre como su abuelo habían luchado contra el alcoholismo en algún momento de sus vidas. Como resultado, ambos fallecieron. Frank, consciente de lo peligrosa que era esa senda, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Fue en Iowa donde Frank se internó en un programa de rehabilitación. No buscaba una estancia corta ni una solución rápida. Estuvo 77 días. Estaba decidido a romper el patrón que había afectado a su familia durante generaciones, y se tomó su rehabilitación muy en serio. Era una persona distinta cuando salió de allí. Quería seguir viviendo, mantenerse saludable y volver a hacer las cosas que amaba. Sin embargo, la vida aún no había terminado de ponerlo a prueba. Otro evento catastrófico ocurrió en julio del año 2022. Después de sufrir un derrame cerebral grave, Frank fue encontrado inconsciente en su casa. A pesar de haber sido llevado al hospital, durante semanas nadie supo si sobreviviría. El hombre que antes había recorrido el país en busca de tesoros escondidos ahora luchaba simplemente por mantenerse con vida. Cuando alguien sufre un derrame cerebral, no es solo una emergencia médica, es un cambio de vida total. Incluso para Frank, que ya había pasado por mucho, era otra montaña que debía escalar. El equipo médico intentó ayudarlo a recuperar su independencia cuando fue trasladado a una clínica de rehabilitación. Sin embargo, fue necesario que el tribunal le asignara un tutor legal para supervisar su vida diaria, mientras que el banco se encargaba de sus asuntos financieros. El hombre que antes vivía en la carretera, libre en su búsqueda de aventuras, ahora dependía de otros incluso para las tareas más básicas. Y luego estaba la presión de los problemas financieros. El costo de su tratamiento médico era astronómico, alrededor de $30,000 al mes. Solo esa cifra ya era prueba suficiente de cuánto le había quitado su enfermedad. Sus seguidores solo podían observar y mantener la esperanza de que, de alguna manera, él pudiera recuperarse. Además, después del derrame cerebral de Frank, cambió la naturaleza de su relación con Mac. Él se puso en contacto conmigo, dijo Mac. Lo visitó en el hospital. Se aseguró de que recibiera la atención que necesitaba. Ya no podía ver a Frank como el antiguo compañero de programa con el que había tenido conflictos. Lo veía como el hombre al que había conocido la mayor parte de su vida. Hablaron por primera vez en años. Compartieron recuerdos. Rieron sobre los viejos tiempos y dejaron atrás el resentimiento que se había acumulado entre ellos. Ya no había cámaras de televisión. Ya no había negocios. Solo una reunión sencilla entre dos amigos que habían estado distanciados por un tiempo. En una declaración posterior, Mike reveló que se habían comunicado varias veces antes del fallecimiento de Frank. Ya no había enojo ni rencor, solo comprensión. Fue un amor que terminó rompiéndome el corazón. Aunque pudo contar nuevamente con la ayuda de su amigo de toda la vida, hubo una persona del pasado de Frank Fretz que no apareció durante sus años más avanzados. Esa persona fue Diane Bankson. Su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo,
terminó siendo una de las experiencias más devastadoras en la vida de Frank. La relación entre Frank y Diane estuvo llena de dificultades. La primera vez que se conocieron fue cuando Frank tenía apenas 25 años, y su relación continuó desarrollándose y debilitándose durante varias décadas. Sin embargo, Frank no hizo su propuesta pública hasta el año 2017, cuando la hizo oficial. Además de estar listo para establecerse, deseaba pasar el resto de su vida con Diane. No solo compró una hermosa propiedad en Iowa para ellos, sino que también adquirió un anillo de compromiso extravagante y comenzó a soñar con su futuro juntos. Pero las historias de amor no siempre tienen finales felices. En el año 2018, todo llegó a su fin. Su relación fue completamente afectada por la traición, como resultado de su decisión de disolver el compromiso. La historia de amor de la pareja se convirtió en una disputa pública polémica. Sin embargo, Frank relató los acontecimientos a su manera. Durante más de 2 años, afirmó que ella había sido la desleal. Las acusaciones provinieron de ambas partes. Frank tomó medidas para asegurarse de no olvidar el dolor que estaba viviendo. Existía la posibilidad de que su relación se salvara. ¿Habrían podido encontrar una solución a sus problemas? Tal vez. Pero en lugar de trabajar juntos para encontrar una forma de sanar y avanzar, su relación continuó deteriorándose. En el año 2020, Diane presentó una demanda relacionada con un incidente que, según ella, ocurrió durante el tiempo que estuvieron juntos. Alegó que Frank había manejado fuegos artificiales de forma negligente, lo que resultó en un accidente que le causó lesiones en la mano y el brazo. En lugar de llevarla a ser atendida inmediatamente, Diane dijo que Frank le aconsejó mantenerse tranquila y ser fuerte ante la situación. A pesar de que la demanda fue ampliamente reportada, Diane decidió retirarla solo unos meses después, pero las consecuencias ya se habían hecho sentir. Tras la conclusión de su historia de amor, que había durado décadas, Frank y Diane enfrentaron acciones legales, acusaciones y exposición pública. Tras su separación en el año 2021, Frank vendió la casa que compartían en Iowa y siguió adelante con su vida lo mejor que pudo, mientras Diane continuaba con la suya. Anunció en el año 2022 que había vuelto a encontrar el amor con una nueva persona. Hasta donde se sabe, Frank y Diane no volvieron a comunicarse antes de que él falleciera. Habían convertido su historia, que alguna vez estuvo llena de amor y esperanza, en un amargo recuerdo. Casi de inmediato, se hizo evidente que la lucha de Frank Fretz estaba por terminar. Ya no era posible que su cuerpo siguiera funcionando, pues había sido afectado por años de enfermedad, adicción y angustia. En septiembre del año 2024, su condición se había deteriorado hasta el punto en que los profesionales médicos comprendieron que no había nada más que pudieran hacer. Mike Wolf no dudó ni un segundo cuando recibió la llamada informándole que a Frank no le quedaba mucho tiempo. Dejó todo de lado y se dirigió de inmediato a su lado. Nada del pasado importaba en ese momento, ninguna de las discusiones, los años de silencio, ni las palabras no dichas tenían relevancia ya. Lo único que importaba era estar allí. Durante sus últimos momentos, Frank no estuvo solo, su madre estaba presente, un amigo cercano de la familia estaba junto a él, y Mac, su compañero y socio de búsquedas durante tantos años, se sentó a su lado y le tomó la mano. El ambiente en la habitación era sereno. No había cámaras, luces brillantes ni guiones de televisión en ese momento. Solo unas pocas personas que amaban a Frank estaban allí para acompañarlo en sus últimos respiros. Mike luego reveló que se inclinó hacia Frank y le susurró mientras su respiración se volvía más superficial. Le expresó su cariño, le confirmó que lo había perdonado, le aseguró que todo estaba bien. Frank dejó este mundo no como una estrella de la televisión o una celebridad, sino como un hombre rodeado de personas que lo amaban. Esto fue así a pesar de todo lo que había vivido, incluyendo la fama, las peleas y las dificultades. La causa oficial de la muerte de Frank fue secuelas tardías de un infarto cerebral. En otras palabras, las complicaciones derivadas del severo derrame cerebral que sufrió en el año 2022 finalmente le pasaron factura. Su cuerpo ya no podía recuperarse después de 2 años de lucha constante. Además, padecía estenosis aórtica. Incluso las actividades más básicas, como caminar, respirar o mantenerse en pie, se habían vuelto abrumadoras para Frank. Cada día había sido una batalla, y su cuerpo se había ido apagando lentamente, parte por parte. Al final del día, la muerte de Frank no fue consecuencia de un solo evento desafortunado, fue el peso acumulado de todo. Había estado librando esas batallas durante tanto tiempo,
Los fans expresaron su tristeza al enterarse de la noticia del fallecimiento de Frank. Como personalidad televisiva, había sido más que un personaje. Era genuino y accesible. En un viaje por carretera, era el tipo de amigo que querías tener. El tipo de persona que podía hacerte reír incluso cuando estabas en medio de un depósito de chatarra. Había dedicado su vida a la búsqueda de tesoros escondidos, pero al final, las antigüedades que encontraban no eran lo más valioso que había descubierto. Las personas con las que se conectó, los lazos que formó y los recuerdos que dejó atrás fueron más importantes que cualquier otra cosa. Mike Wolf pone fin a su silencio. Teniendo en cuenta que Mike Wolf fue el compañero de Frank Fretz en sus últimos años, no debería sorprender que él sea quien más sabe sobre su difunto amigo. Sin embargo, Mike Wolf apenas recientemente ha roto su silencio sobre Frank Fretz. Pero no es algo positivo. Mike concedió una entrevista poco común y conmovedora, y habló sobre Frank de una manera que nadie lo había hecho antes. Aunque reconoció que Frank había sido un hombre maravilloso, también admitió que cometió un error significativo. Además, Mike mencionó que esto fue con Deane. Luego llegaron las palabras que sorprendieron. Tan pronto como vendió la casa, ocurrió un evento. Su intención era transmitir que cuando Frank tomó la decisión de desprenderse de la casa que había construido con su ex prometida, también se desprendió de su oportunidad de experimentar la felicidad. Frank eligió alejarse en lugar de entablar un diálogo honesto, en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, y en lugar de luchar por su relación. Ella era la única persona que podría haber estado allí para él cuando todo comenzó a desmoronarse, y perdió a esa persona. Mike afirma que Deane tenía un fuerte deseo de intentarlo de nuevo, de darle una segunda oportunidad a su amor, pero eso nunca se materializó. Deane quería volver a intentarlo más que cualquier otra cosa. Además, es posible que Frank no hubiera tenido que enfrentar sus luchas solo si ella hubiera estado presente. Puede que aún estuviera vivo hoy si ella hubiera seguido a su lado. Mike reconoció que ese fue el verdadero error que cometió. Ni su salud ni sus dificultades importaban tanto como haberla dejado ir. ¿Tú crees en las segundas oportunidades en el amor? ¿Existe alguna vez la posibilidad de que las relaciones rotas se puedan reconstruir? Si quieres saber más, por favor suscríbete a nuestro canal y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te agradeceríamos mucho si pudieras darle me gusta a este video, hacer clic en el botón de suscribirse, y no olvides revisar uno de los 2 videos que ahora aparecen en tu pantalla para descubrir otras historias increíbles. Hasta que nos volvamos a encontrar.